Buenos días, profesora. Hoy con nuestro grupo Byron Cerda, Guillermo Cubillo, Felipe Fernández, Andrés Godoy y Manuel Martínez, le vamos a hablar sobre un caso clínico de radioterapia. El caso clínico consiste en lo siguiente: una paciente de 55 años, varón, fumador por 30 años, diagnosticado con un cáncer de base de lengua localmente avanzado, metástasis ganglionares regionales en cuello en los grupos 2 y 3. Los exámenes de tapificación confirman que la enfermedad está localmente avanzada, sin metástasis a distancia. En comité se decide realizar una radioterapia y quimioterapia concomitante. El caso clínico va a consistir en describir la técnica de tratamiento más óptima, justificándola, la dosis total y número de fracciones, órganos de riesgo, sistema de inmovilización y complicaciones agudas más probables que podrían surgir. En lo que corresponde al manejo del paciente, una vez que llega al servicio se procede a realizar la inmovilización en la posición de tratamiento. En la sala de simulación se procederá a realizar la inmovilización del paciente, generalmente de cúbito supino, en donde se delimitarán las cicatrices con material radiopaco y además se utilizarán diferentes cabezales o reposacabezas para conseguir que la línea cantomeatal o línea de Frankfurt, LHA, esté perpendicular a la mesa del simulador. Se utilizarán en todos los pacientes extensores de hombros y sujeción de ambos pies con compresores de material elástico. El soporte de rodillas también se usará de forma rutinaria en todos los pacientes para conseguir una posición idónea y cómoda del paciente. En los tumores de la cavidad oral, como el suelo de la boca, lengua y paladar, se colocará un depresor lingual. Una vez realizados todos estos pasos, se procederá a la inmovilización de la cabeza y el cuello mediante la máscara termoplástica, fijada en una bandeja plana que se anclará posteriormente a la mesa de tratamiento. El paciente será conducido posteriormente a la sala de tomografía computarizada. En estas imágenes podemos ver en la figura A un inmovilizador dental y el B un inmovilizador bucal hecho a medida, formado en material termoplástico en base a resina. En la figura C tenemos un esquema en donde se ve cómo interactúa la máscara termoplástica y el inmovilizador bucal, mientras que en el D vendría siendo una imagen de la vida real, en donde se ve cómo el inmovilizador bucal está fijo junto a la máscara termoplástica. Posteriormente tenemos la realización del TAC de planificación y toma de datos radiológicos. Una vez dentro de la sala de TC, se procederá a la inmovilización del paciente en las mismas condiciones y con todos los aditamentos utilizados en la sala de simulación. Se procederá a la colocación de un sistema de coordenadas en el paciente con la ayuda de los láseres ortogonales de acuerdo al protocolo establecido. Tenemos un punto número 1 que vendría posicionándose a nivel del nacium, el punto número 2 a nivel del jugulum, que es la línea media del límite superior del manubrio external. Los puntos 3 y 4 lateralmente al punto 1, como se ve en la imagen, se encuentra a nivel del límite superior del pabellón auricular. Los puntos 5 y 6 lateralmente al punto 2 a nivel de los hombros, y el punto O se hará corresponder con el punto 2. Posteriormente se procederá a tatuar los puntos de referencia anteriormente mencionados. A todos los pacientes se les realizará un estudio con contraste intravenoso para mejorar la visualización de los pedículos vasculares. Se administrarán 50 ml e inmediatamente se realizará el estudio. La toma de los datos se hace a través de la siguiente técnica imagenológica: un campo de visión o FOV de 50 centímetros, la realización de un tomograma API lateral del área que va a ser tomografiada, y los cortes se realizarán cada 5 milímetros. Los límites de este estudio serán: por superior la calota y por inferior el apéndice cifoide. Para finalizar, se realizarán fotografías que se adjuntarán en la ficha de tratamiento, especificando en la misma los detalles a los aditamentos, tanto el reposacabezas, extensores de hombros, depresor lingual, etc. Las imágenes obtenidas serán transferidas directamente al planificador. En esta imagen podemos ver un tomógrafo en el cual se realizan las adquisiciones para la planificación en radioterapia. Como podemos ver en la parte de la mesa tenemos un tablero que simula cómo sería una sala de radioterapia. Y por último, podemos decir que la realización del tratamiento en el protocolo ya establecido se terminará realizando y con sus posteriores verificaciones periódicas para controlar al paciente. Ahora vamos a hablar sobre la técnica de tratamiento IMRT.
Para contextualizar, hay que tener en consideración que la radioterapia puede ser el tratamiento principal contra el cáncer de la cavidad oral y orofaringio. Puede ser utilizada después de una cirugía para destruir pequeñas áreas afectadas por el cáncer que no se pudieron extirpar, y también puede ser utilizada para el tratamiento de los ganglios linfáticos. La radioterapia de intensidad modulada o IMRT es un enfoque avanzado para la planificación del tratamiento en 3D y la terapia conformada. Este va a utilizar múltiples haces de radiación conformada que confluyen sobre el objetivo tumoral desde varios ángulos de entrada, y además permiten reducir significativamente la cantidad de radiación que van a recibir los tejidos normales y los órganos de riesgo que estén sometidos al tratamiento, disminuyendo así los riesgos de complicaciones agudas y crónicas. Una de las mayores ventajas que posee esta estrategia es la planificación inversa, la cual consiste en definir o preestablecer la dosis total necesaria en el volumen tumoral y las restricciones de dosis necesarias para proteger los tejidos normales circundantes y los órganos de riesgo. En el caso de la cabeza y cuello, la IMRT va a presentar diversas ventajas. Una de ellas es que posee una mayor conservación de las estructuras normales y órganos de riesgo que estén circundantes a un tejido tumoral, como por ejemplo lo pueden ser en el caso de nuestro caso clínico, las glándulas salivales, el esófago, la médula espinal o el tronco encefálico. Además, esta estrategia presentará una mejoría notable en la cobertura del tejido tumoral. Ahora vamos a hablar sobre la dosis en esta técnica de tratamiento. Considerando que en nuestro caso clínico al paciente se le aplicó radioterapia con quimioterapia concomitante para un tumor de la base de la lengua que estaba avanzado, por lo general, como estándar internacional, se van a programar 70 Gray en 35 fracciones durante 7 semanas. Adicionalmente, de forma alternativa, se presenta un hipofraccionamiento de 65 a 66 Gray en 30 fracciones a lo largo de 6 semanas. Este fraccionamiento de 66 Gray por lo general se utiliza en pacientes que han sido operados. El fraccionamiento y la exposición general consiste de 5 sesiones semanales de 1,8 y 2 Grays al día. En el caso del hipofraccionamiento se planifican menos sesiones semanales, pero utilizando una dosis por fracción mayor a 2 Gray. Para cánceres que son de cabeza y cuello, la energía de los fotones que se emplean varían entre 4 a 6 MeV y la de los electrones se mueven en un rango de entre 6 y 15 MeV. El número de campos que son utilizados en esta estrategia van a ir de 5 a 9 campos, y los sistemas de inmovilización que son empleados tenemos la utilización de bases, compresores elásticos para la sujeción de pies, soportes de rodilla, depresores linguales, máscaras termoplásticas y soportes de cabeza, cuello y hombros. En la imagen de la derecha podemos ver un esquema de un paciente al cual se le colocó una máscara termoplástica. Bueno, respecto a la técnica de tratamiento y los volúmenes que se utilizan en radioterapia, primero vamos a tener el GTB, el cual es el volumen de tratamiento palpable, y tenemos que la radioterapia radical se debe definirse como el volumen tumoral más los ganglios. En este caso, de nuestro caso clínico, hace referencia a que nuestro paciente presenta un cáncer de lengua y además presenta una metástasis a ganglios regionales del cuello, los cuales corresponden al grupo 2 y 3, por lo que el GTB debe considerarse este cáncer y estos ganglios afectados. Es importante que este GTB siempre debe venir acompañado de imágenes diagnósticas, una inspección al paciente o la palpación tumoral que permitan confirmar las zonas afectadas. El volumen clínico de tratamiento, que es el CTB, como bien conocemos, considera el GTB más el margen subclínico de la enfermedad, por lo que la delimitación del CTB depende del comportamiento del tumor, vale decir, por ejemplo, hacia dónde infiltra. Esto debe ser considerado. En este caso clínico se deben ocupar dos volúmenes clínicos de tratamiento. El primero va a tomar el GTB más un margen de 5 milímetros, lo cual va a hacer que se incluya el lecho tumoral y adenopatías clínicas si es que presenta. Y el segundo CTB va a considerar GTB más un margen de 10 milímetros. Esto con el fin de considerar los tejidos adyacentes al lecho tumoral con menor riesgo de afectación. Y por último tenemos al PTB, que es el volumen de tratamiento planificado, que debe establecerse igual al CTB más márgenes de entre 3 y 5 milímetros. Este volumen de planificación se hace para considerar el movimiento de los órganos involuntarios y la variación de área de la posición. A esto, como conocemos, se le va a llamar incertidumbre del tratamiento. Esto con el fin de asegurarse que la radiación entregada a los órganos y tejidos que queremos irradiar lleguen de forma adecuada. En la imagen vemos un esquema donde está el GTB, el CTB, el PTB, con las características mencionadas anteriormente, y también nos va a entregar un volumen tratado que es el BT
IV, que es el volumen irradiado. Bueno, con respecto al órgano de riesgo, es importante que nosotros al hacer una planificación para ver si es correcta, debemos revisar el DBH, que es el histograma dosis-volumen. Si es que la dosis que recibe el órgano de riesgo es la permitida, esta planificación también es permitida. Entre los órganos de riesgo que tenemos el tronco espinal, que su dosis máxima va a los 54, la médula espinal, tenemos entre 45 y 48, el nervio óptico 55 Gray, el cristalino 10 Gray, el ojo, la dosis promedio tiene que ser menor a 35 Gray. En la paratodia tenemos tres casos. Tenemos que la dosis promedio tenga que ser menor a 30 Gray o que 20 centímetros cúbicos de esta glándula reciban menos de 20 Gray. Y por último, que el 50% de cualquiera de las parótidas debe recibir menos de 30 Gray. Tenemos las glándulas salivales, en donde la dosis máxima va entre 40 y 50 Gray, la articulación temporomandibular, que va a 70 Gray, la mandíbula a 65 Gray y la cóclea una dosis promedio menor a 50 Gray. Es importante que en este caso clínico tenemos una terapia concomitante. ¿Qué significa esto? Que la radioterapia va a estar acompañada de la quimioterapia. Por lo tanto, las dosis máximas de tolerancia que puedan recibir estos órganos va a ser disminuida debido a que la quimioterapia hace que se disminuya más la sensibilidad de estos órganos. Voy a continuar hablando de los posibles efectos secundarios que puedan provocar este tratamiento. Hay que considerar que la radioterapia, al juntarse con la quimioterapia, puede potenciar los efectos de la radiación. Lo ideal sería que nuestro paciente tenga un buen estado de salud al comenzar el tratamiento, que tenga conocimiento de los efectos secundarios y dé aviso al centro médico en caso de manifestar alguno de los efectos más graves, para poder tomar las medidas adecuadas. En el caso de presentar complicaciones, se deberá dar un tiempo al paciente para sanar, lo que puede retrasar los tiempos del tratamiento. Los efectos secundarios de la radioterapia podemos separarlos en efectos tempranos y tardíos, dependiendo de cuánto tiempo se demora en presentar las reacciones. Dentro de los efectos secundarios tempranos están el enrojecimiento de la boca y la garganta, la aparición de ronquera al dormir, una pérdida del sentido del gusto, una mucositis, esto se refiere a la inflamación de las células de la mucosa oral, que se produzca una ulceración de la mucosa, que el paciente pueda sentir dolor al comer, esto se conoce como disfagia, xerostomía aguda, o sea, un síndrome de boca seca. Esto es debido a que la acción de la quimioterapia puede afectar el funcionamiento de las glándulas salivales. También puede generar una disfonía, es decir, una alteración en el tono de voz, debido al efecto de las cuerdas vocales. Como efectos tardíos, que son los más graves, tenemos los siguientes. Se puede producir que la xerostomía se vuelva crónica, haciendo difícil el proceso de comer y debilitando al organismo frente a bacterias en la boca. Esto debido a la acción protectora que tiene la saliva. Una osteoradionecrosis de la mandíbula generalmente puede ocurrir después de una infección oral o una extracción dental. Para evitarlo es importante un chequeo por parte de un odontólogo antes de iniciar el tratamiento. También puede haber efectos de las glándulas que están cercanas al lugar del tratamiento, como la glándula pituitaria y la tiroidea, pudiendo afectar el metabolismo hormonal de la persona, en cuyo caso el paciente va a tener que tomar medicamentos. Como último punto de la presentación, para paliar estos efectos secundarios, es necesario instruir al paciente con recomendaciones durante y post el tratamiento. Entre ellas están los cuidados a la piel, ya que se tornará más sensible, hay que tener cuidados con el sol, no exponerse demasiado tiempo a la luz ultravioleta. Si va a afeitarse, que sea con máquina eléctrica para evitar heridas, que el paciente tenga cuidado al secarse, que tenga cuidado con las mascarillas que no sean irritantes, que estén bien puestas, no usar sustancias de la piel que no estén utilizadas por el personal médico, como polvos o cremas que pueden irritar la piel, y que utilice jabón de pH neutro. En el caso de cuidados para la boca, es importante mantener una buena higiene dental, evitar fumar y beber alcohol, tener cuidado con las dentaduras postizas, ya que el colocarlas o sacarlas puede generar heridas en la boca. En el caso de la alimentación, al presentar complicaciones como pueden ser la boca seca, se recomienda beber abundante agua y en cantidades pequeñas. En el caso de la mucositis, el paciente tendrá que evitar los alimentos ácidos o que sean duros, porque van a poder lesionar la mucosa. En el caso de disfagia, se recomienda comer en tamaños pequeños y preferir los carbohidratos, ya que son una buena fuente de nutrientes y que proporcionan un alto aporte calórico en menor cantidad. Para finalizar, aquí tenemos nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.